Estaba mirando porque estamos junto con Fernando Fraquelli y con Vero Urrelabeitia. ¿Qué tal ambos? ¿Cómo andan? Muy bien, buen día. Muy buen día para meternos de lleno en el Congreso Nacional a propósito de lo que sucederá hoy a partir de las 14 con el tratamiento del proyecto de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver a la parte, si se quiere, un poco más técnica. Le preguntamos primero a Fernando. 14 horas está convocada y debe comenzar en ese horario. 14 horas está convocada, se puede retrasar algunos minutos, pero por lo general el Senado Nacional siempre tiene, cumple los tiempos en cuanto tiene que ver con la programación. Las sesiones en el Senado habitualmente son a las 2 de la tarde, es decir que a esa hora van a estar ya bajando los senadores nacionales, 14:30 puede estar empezando la sesión. No va a ser una sesión maratónica que va a terminar a la madrugada, como ocurre a veces en la Cámara de Diputados. Menos cantidad de legisladores también, claramente. Sí, y además tienen otros tiempos en el Senado. Acortan más los tiempos, tienen más acuerdos políticos respecto a quienes hacen uso de la palabra y quienes no, porque mayoritariamente hacen uso de la palabra aquellos que están en la comisión específica cuando se trata un tema determinado. Es decir que antes de la medianoche el acuerdo va a ser ratificado por la Cámara de Senadores. Acuerdo político. Trasladamos a Vero Urrelabeitia el tema. A ver, comencemos con oposición. Juntos por el Cambio baja, da quórum y vota. Exactamente. Después de, ¿te acordás lo que contábamos? Esto de respetar el reglamento, los 7 días que tienen que pasar desde el dictamen de comisión, sesión especial, va a haber quórum con los 2/3 de los legisladores, los senadores nacionales, y al margen de los aspectos técnicos vinculados con cómo funciona el Senado Nacional y cómo va a funcionar cada uno de los bloques, sí, lo que hay que decir es que es un logro para el gobierno nacional haber avanzado con el oficialismo y con la oposición, con las proporciones muy similares a las que se lograron en la Cámara de Diputados cuando se obtuvo la media sanción. De hecho, ayer Ricardo Guerra, el senador nacional del Frente de Todos por la provincia de La Rioja, decía que las proporciones de la votación van a ser muy similares, obviamente con las proporciones del Senado Nacional, muchos menos legisladores, pero van a ser muy similares a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Sí, hay que decir que ayer hubo una reunión del interbloque de Juntos por el Cambio, presidido por Alfredo Cornejo, y acordaron dar el quórum, pero además avanzar con la aprobación. En medio de una discusión interna que se dio fuera del Congreso en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, porque como ustedes saben hay un grupo de dirigentes, los halcones encabezados por Patricia Bullrich y también donde está Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, que proponían no dar quórum, pero además ir en contra del entendimiento para forzar a que la Argentina y el gobierno nacional caigan en default. Fer, hablaba Vero de reuniones, sí, seguramente muchos encuentros, ¿no? Muy, pero muy movida toda la tarde de ayer allí en el Congreso Nacional. Sí, pero básicamente encaminándose todo para lo que va a ser lo que decía Vero, ¿no? Que en la jornada de hoy haya una mayoría importante. En la Cámara de Diputados, de 257 diputados, 202 acompañaron el proyecto. En el Senado Nacional, de 72 senadores, hay que partir de una base de aproximadamente 57 votos a favor que va a tener ya el acuerdo, ¿no? Porque hablamos de Juntos por el Cambio, que son 33. Tenés que sumarle, en principio, 20 ya del oficialismo. ¿Está confirmado que esos 20 legisladores van a acompañar la sanción? Van a acompañar. Hay un grupo que tiene que ver, enrolados en lo que serían los sectores de la Cámpora, sectores más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, que aún todavía no definieron. ¿Qué significa esta no definición? ¿Significa votar en contra o abstenerse? ¿Eso todavía no se ha acordado? Todavía no, todavía está ocurriendo lo mismo que sucedió en la Cámara de Diputados. Es decir, la Cámpora ingresó al recinto, la mayoría de la Cámpora, no Máximo Kirchner, Máximo Kirchner ingresó a último momento, en la hora casi ya de votación y votó en contra. Y la Cámpora, que ingresó al recinto de diputados, no hizo uso de la palabra y votó en contra. Ahora, en la Cámara de Senadores está casi ocurriendo lo mismo. Es decir, no están haciendo declaraciones, no adelantan la postura, veremos si bajan al recinto y veremos cuál es el voto. Lo que sí se sabe que no va a ser un voto de acompañamiento. Claro. O será una abstención o será un voto en contra. En el Senado la abstención o voto en contra es lo mismo. Consultarle a Vero. En las últimas horas Sergio Massa, presidente justamente de la Cámara de Diputados, dio a entender que el Frente sigue unido a través de esta frase, y Vero la analizamos. El Frente de Todos no se quebró, solo votó dividido. Bueno, no es la primera vez que hay diferencias en el Frente de Todos. Recordemos aquella referencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de funcionarios que no funcionan. Recordemos la renuncia a disposición del presidente de la Nación, de Guado de Pedro, después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde también se hablaba del quiebre del Frente de Todos. Diferencias en una coalición que tiene 19 partidos que la integran. Obviamente estas diferencias
diferencias se plantean muchas veces dentro de la coalición oficialista, pero muchas veces se exponen, en este caso porque hay debate en el Congreso Nacional y hay que manifestarse a favor o en contra sí o sí. El Frente de Todos dicen no se quiebra, pero también es cierto que hay diferencias muy profundas porque también es cierto que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un tema muy relevante que el gobierno además toma para comenzar lo que va a ser la segunda etapa de gobierno, con lo que es cierto, la coalición está unida, pero las diferencias, insisto, que se han manifestado desde el inicio de la gestión del presidente Alberto Fernández, es más, desde antes, cuando Cristina Fernández de Kirchner acuerda con Alberto Fernández que sea el candidato a presidente, ya aparecían diferencias dentro de, en ese momento, la coalición electoral. Se vienen muchos proyectos, te diría, tanto en diputados como en el Senado, para discutir muchos proyectos que necesitan acuerdo político entre oficialismo y oposición y también acuerdo político dentro del oficialismo. Hay proyectos como el proyecto de ley de agroindustria, proyecto de ley para fomentar la construcción, fomentar la industria automotriz, el proyecto de ley de envases, que es un proyecto que le interesa mucho a los sectores de Grabois y al sector de la Cámpora, es decir, que se necesitan entablar ese diálogo y mantener la unidad del bloque para afrontar esos desafíos que vienen ahora en el Congreso de la Nación. Puertas hacia adentro, discusiones internas fuertes en el Frente de Todos, pero también discusiones internas muy fuertes dentro de Juntos por el Cambio a partir de la postura principalmente de la coalición cívica con Elisa Carrió, de la postura de Patricia Bullrich con el PRO y el radicalismo ahí que está haciendo equilibrio. Y además hay que sumar el rol de los gobernadores, en el caso del Senado en particular, ¿no?, que jugaron fuerte a favor del entendimiento. Vamos a seguir durante toda la mañana con este tema claramente porque a partir de las 14 allí el Senado está convocado para analizar este proyecto de entendimiento. Lo cierto es que también el clima exterior, lo que pasa alrededor para las diferentes, por lo menos ahora no se ha señalado, organizaciones sociales que se estarían movilizando durante esta tarde, tiene un antecedente. Los incidentes, los disturbios que se produjeron durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, el vallado del Congreso Nacional y la detención de una nueva persona en las últimas horas relacionada con esos incidentes. Por eso volvemos al Congreso con Laura Maiocchi. Claro, Silvia, el vallado que también ya comienza a estar presente aquí en Avenida Entre Ríos, sobre la calle Solís, sobre la calle Sáenz Peña. Te voy a mostrar un poquito, vamos a caminar allí en el fondo, eso estará cortado, te decía, la plaza de los dos congresos totalmente vallada frente a lo que sería el Palacio Legislativo. Y recordemos que va a haber marchas desde muy temprano, esto también lo decía Huguito Palamara, porque hoy es una jornada nacional de lucha a nivel nacional, como dicen ellos, con ollas populares. Allí atrás, bien lejos, ves los autos que ya derivan casi a 3-4 cuadras antes de llegar a la plaza de los dos congresos de lo que sería, por ejemplo, Alsina, Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo. Complicado, va a estar los últimos autos que pasan, que salen de este cuadrante, que los dejan salir porque tal vez son vecinos que viven aquí a nada más que algunas cuadras. Decía, más de 100 ollas populares a nivel nacional, recordemos cortes y marchas. En Constitución, ya a partir de las 7 de la mañana se estaban congregando, también va a haber presencia en el puente Pueyrredón, va a haber muchos cortes, decíamos hoy, también en lo que son las autopistas, en las, podríamos decir, vértices de subida y de bajada de los accesos, lo que va a ser Berazategui, también la autopista Buenos Aires-La Plata, el Triángulo de Bernal, estarán viniendo todos, podríamos decir, en caravana y también en manifestación hacia el Congreso Nacional, que se van a nuclear aquí en Avenida Garay y Entre Ríos. Lo adelantaba también Huguito Palamara, el que entre aquí a este cuadrante no podrá salir una vez cerrado el vallado.